Hola, yo soy Marino Montoya, yo trabajo por Group Administrators. Estamos aquí en Schaumburg, Illinois, y nosotros administramos sus beneficios médicos. Si tienen preguntas sobre sus beneficios o algo, puedes llamarnos en el número de teléfono que está en su tarjeta médica. Estamos abiertos los lunes a jueves desde 7:30 hasta las 5 o los viernes desde las 7:30 hasta las 4:30. Y hoy vamos a hablar un poquito de sus beneficios y su plan y qué beneficios ustedes tienen y cuánto va a costar si necesita ir al doctor o necesita servicios médicos. Como digo, trabajamos con Coaching Financial Concepts, que es el corredor de seguros, y aquí está la información de su plan, de sus beneficios. Su plan es un PPO. Un PPO tienen contactos con médicos, hospitales, otros proveedores, y cuando usa usted los proveedores que están en el PPO o están en el que se llama el red, tienen un descuento o gasta menos si usan los proveedores que están en el PPO. Y vamos a ver cómo es la diferencia usando un médico que está en su plan, en su PPO, contra usando un médico que está fuera de su PPO, de su red. Primero, su plan cumple con los requisitos federal, o sea que no hay límite en sus beneficios por vida. O sea, si está enfermo y está en el hospital 365 días al año, no hay un límite que el seguro cubre. Todo está pagado después que usted paga su deducible y los copagos. Okay. El deducible es la cantidad que usted tiene que pagar antes que su seguro paga. Y por año, el deducible para una persona es $2,500. Si usa el médico que está en el PPO, está en el red o está usando un proveedor asignado. Si va afuera del red o no usa el médico, el hospital que está contratado con el PPO, tiene que pagar $10,000 por persona cubierta. Entonces ahí nota la diferencia si usa un médico que está con el PPO contra usando un médico que no está en el PPO o un servicio médico que no está en el PPO. El máximo que paga el deducible por año es 2 personas, o sea, $500,000. Sea su esposo, su esposa o un hijo o una hija, tiene que pagar el máximo es $500,000. Por familia es $500,000. Sea su esposa, su esposo y sus hijos. Si tiene 3, 4 hijos, lo que sea, solamente va a tener que pagar $500,000. Otra vez, si usando un proveedor que está en su PPO o está en el red o tiene contacto con el PPO. Si va afuera del PPO, afuera del red, va a ser $20,000. Otra vez ahí podemos ver que es más caro que usar un doctor que no está en su PPO, no está en el red, o no está contratado con el PPO. Como digo, el deducible es algo que usted tiene que pagar antes que el seguro empiece a pagar. Cosas como ir a un examen, esas cosas cuentan contra su deducible. O sea, si va y el examen cuesta $100, entonces se rebaja del deducible los $100. Okay. Cosas como el copago, cuando va a visitar su doctor normal o para algo rutina, eso no contacta
deducible. Los copagos son diferentes, depende de qué doctor vas a ver. Si es un doctor, un médico general, su doctor de la familia que siempre vas cuando está enfermo o enferma, es $20. Es un costo para la visita. Si vas a un especialista, es $50. La razón por qué cuesta más el especialista es como ellos están especial para algo específica, entonces ellos cobran más. Entonces por eso va a salir más caro el copago. $50 en cambio del $20. ¿Okay? Si va a usar el cuarto de emergencia, el copago es $150. Y eso no importa si va a usar un proveedor que está en el PPO o no está en el PPO. Solamente queremos que ustedes usan, vas a la emergencia cuando lo necesita usar. Okay. Si vas a un doctor que no está en el PPO, entonces tiene que pagar lo que sea el puesto que el doctor te cobra, el médico te cobra. Y eso sí va a aplicar al deducible, pero va a ser lo que él cobra, no va a ser solamente el $20. Okay. La máxima cantidad que van a tener que pagar por año calendario es $2,500 por persona hasta 2 personas, o $5,000 por familia. Si necesita ir a ingresarse al hospital, tiene que llamar antes al administrador de revisión antes que entres al hospital, o si no te van a cobrar una multa de $500. Si entras al hospital y es emergencia, entonces tienes que llamar por 48 horas después que entras, o otra vez te van a tener que pagar la multa de $500. La sala de emergencia está cubierta 100% después del deducible, que depende de $2,500 o $5,000, y después del copago de $550. Servicios ambulatorios son 100% después del deducible. Siempre tiene que pagar el deducible primero antes que el seguro pague. Y ahí vemos que es diferente si usas un doctor que está en el PPO en cambio de usar un doctor que está fuera del PPO o fuera del red. Si usas el doctor que está en el PPO o en el red, el médico es 100% cubrido. Si no, tiene que pagar 50% después del deducible. Y el 50% después del deducible, y su deducible, como ya vimos, es $10,000 por una persona, $20,000 por la familia, y el máximo para el calendario que tiene que pagar va a ser $20,000 por persona cubierta o $40,000 por familia. Aquí están todas las cosas que están cubridas. Todo es pagado al 100% después del deducible si usa los proveedores asignados. Si no los usan, otra vez, es 50%. Nota que algunas cosas tienen máximos. O sea, solamente puede usar 31 días máximo por año calendario. Después del año, el nuevo año, entonces comienza otra vez, pero también comienza otra vez, tiene que pagar el deducible otra vez, porque es por año calendario.
una cosa que tienen que fijarse es que se necesita hacer rayos X. Okay. Si hacen los rayos X el mismo día que ves al doctor, su doctor está cubrido 100% después del copago. Si el doctor era el doctor regular que siempre ves, son de $20. Si era un especialista, es puede ser $50. Pero si no lo hace los rayos X, el servicio de los rayos X el mismo día, pero lo hace después, otro día que no es el mismo día que fuiste a ver al doctor, entonces va a tener que pagar los rayos X hasta el que el deducible está pagado. Y cosas como la cirugía hospitalaria, 100% después está cubierto del deducible, o cirugía ambulatoria también está 100% después del deducible. Otra vez, siempre es si va a usar los servicios de los que están contratados con el PPO, siempre va a ser 100%. Si no lo usan y va afuera del red o afuera de alguien que no está contratado con el PPO, va a tener que pagar los 50% después de su deducible. Entonces sí, va a costar más. Entonces, siempre es más beneficial si usan los doctores o los médicos, los hospitales, los servicios en general de los que están contratados con el PPO. Siempre deben notar que sí hay veces hay máximas, aquí como la terapia física y la terapia de hablar tiene 30 visitas máximas por año calendario. Y eso es cubrido 100% después del deducible. Aquí tenemos abuso de sustancia y dependencia de sustancia química. Están cubiertos 100% después del deducible. Y visitas de proveedor 100% después del copago. Otra vez tiene que llamar al administrador de revisión, o si no, antes de ingresar al hospital, lo que sea, o si no, va a tener que pagar una multa de $500. Como requisito de federal, cuidado preventivo está cubierto 100% y eso es, no tiene que pagar el deducible. Es cuando el propósito principal de la visita es la atención preventiva. Entonces, así sí paga 100%. Otra vez, es usando el médico o el servicio que está contratado con el PPO. Si no está contratado, va a tener que pagar 50% después del deducible. Cosas como la mamografía, esas cosas están cubiertas 100% después de la edad de 40 años. O sea, si está cubrido al 100% si es menos de 40 años y si su doctor dice que lo recomiende por su historia familiar que a lo mejor tenían cosas así.